Bienvenidos a Relatos Extraños. Creo que todos hemos tenido alguna experiencia paranormal en nuestra escuela. Les voy a platicar la mía. En mi escuela, luego de que terminaran todas las clases, a veces habían talleres en la tarde, ya que era un programa para incrementar la cultura y proactividad en los niños. Yo participaba porque mis padres trabajaban mucho y necesitaban que yo no estuviera sola tanto tiempo en mi casa. Además me gustaba mucho porque daban arte y teatro. Bueno, pues un día de esos estábamos como 5 niñas reunidas en la entrada. Ya era hora de la salida y de repente llegaron otros 3 niños diciendo que el fantasma de una niña estaba en el aula de tercero B. Yo obviamente me asusté, pero también me dio curiosidad. Una parte de mí no les creía tanto porque a veces los niños pues se ponen a inventar y se ríen de uno. La verdad son buenos para eso. Pero la cosa es que dijeron que para llamarla debíamos decir su nombre. Las niñas fueron con los que dijeron eso y yo me quedé un poquito más atrás con una amiga. Les voy a aclarar que a esas horas solamente había 3 salones que estaban habilitados y eran para los programas de cultura y estaban al otro lado del colegio. El resto de los salones debían estar completamente cerrados por cuestiones de seguridad. En resumen, las niñas fueron al salón. Yo me quedé un poco atrás, pero podía ver y escuchar todo lo que decían. Se pusieron a invocar a la supuesta fantasma. Y resulta que sí se escucharon golpes del lado de adentro del salón. Otra niña hizo lo mismo y se pudo ver por la ventana que el ventilador de techo se encendió. Yo estaba aterrada y ya me iba a ir corriendo, ya que mi amiga se había puesto a llorar del susto. Y a la tercera vez que los niños llamaron a la fantasma, se oyó completamente cómo arrastraban los pupitres, como si los movieran del lugar. Y luego de ahí, todos nos fuimos corriendo y gritando a la entrada de la escuela. Y aprendí que jamás en mi vida iba a experimentar una cosa así otra vez. Esto pasó cuando yo iba en la secundaria. Recuerdo que era en primero. La escuela en la que iba era el Instituto Zaragoza. En ese colegio me acuerdo que en la parte de atrás de los salones había como un pasillo con 10 salones aparte de los que ya había. Y pues como eran salones de más, no los ocupaban más que para guardar y todo eso. Según se dice que ahí una chava de la preparatoria había ido para no ir al club de natación. O sea, era una chica que practicaba natación, pero que al momento de querer ocultarse ahí abajo de unos pupitres y pizarrones que estaban sin colgar, pues estos le cayeron encima. La escuela por esos tiempos estuvo cerrada hasta que reabrió después de mucho tiempo. Y justamente esos salones del pasillo trasero los empezaron a utilizar como secundaria, entre comillas. La
cosa es que cuando acabábamos clases y algunos alumnos nos quedábamos en el salón, ya sea guardando o haciendo algo, se miraba a un estudiante ya mayor que los de secundaria por las ventanas de la puerta. Y cuando salíamos a ver la razón por la que estaba en esa área de secundaria, pues ya no estaba. Hubo una ocasión que un niño de tercero de secundaria en ese entonces se había quedado después de clases en ese lugar y dicen que vio algo que lo asustó, al punto de que cuando fueron los maestros con él, les hablaba en susurros y les decía que lo sacaran de ahí. Y después nadie volvió a saber nada de ese niño. Después de varios incidentes más, decidieron volver a dejar esos salones de atrás como salones en los que se guardaban los pupitres. Pero esta vez, esos salones estaban cerrados con candado y había un letrero de advertencia. Actualmente ya nadie se acerca a esa parte del colegio, por lo que me han contado. En mi colegio siempre tuvimos historias así. Por ejemplo, la enfermería era un lugar súper raro. Daba muchísimo miedo. Yo, siendo una niña muy enfermiza, siempre estuve por lo menos una vez al mes ahí. Era muy pequeña y olía a medicamentos. Muchos decían que la silla de al lado del lugar donde ponían las medicinas le pertenecía a una madre, pero esa madre ya había muerto y que se le veía ahí. Yo tenía mucho miedo, pero sí me daba cosa. Se sentía una energía muy pesada. Luego, el cuadro de la fundadora, en este caso sí me pasó algo extraño. Me dijeron que ese cuadro lloraba a veces y que si te le quedabas viendo y te movías, te seguía con los ojos. Sí lo hace, se los aseguro. Me da un montón de miedo subir por ahí. Es justo al lado de la enfermería y arriba está el Coliseo. Es muy raro. Después, algo que solo nos pasó a los de mi curso y a mí, pues mi grupo es muy pequeño, somos solo 40 adolescentes. La puerta se abre sola. Da demasiado miedo. La historia de fondo de esto es totalmente real. Dicen que una niña se suicidó por la presión estudiantil. Así es, por mucha tarea y exámenes. Y que habita por ahí. Y que ella es la que abre la puerta. Es demasiado extraño. A mí me pasó algo en el refugio de Guadalajara. Decían que si te quedabas después de las 8 de la noche, se te aparecían los fantasmas de ese lugar. Bueno, yo no creía en esto hasta que me pasó algo. Recuerdo que estaba en la posada de mi clase. Para esto ese día me iba a ir con una amiga, pero su mamá no llegaba y ya pasaban de las 8 de la noche. Me salí del salón y me senté en un escalón y comencé a sentir que alguien me estaba mirando, como cuando sientes esa mirada pesada y volteas instantáneamente. Así que decidí voltear a mi lado derecho. Fue cuando vi a una monja parada sin hacer nada, solo mirándome fijamente. En eso salió mi profesor y mi amiga y también se le quedaron viendo.
ellos también vieron a la monja ahí parada. Y de pronto la monja se desvaneció, así como si nada. Desde ese día no he vuelto a ir a ese lugar. Yo en la primaria acostumbraba a contar cuentos de terror con mis amigos, pero algo curioso de la escuela es que en el patio trasero hay un salón que usan como bodega. Decían que en ese salón había una maestra que cuando ella se iba de la escuela con su hija de 7 años, chocó porque los frenos le habían fallado. Y decían que desde entonces en ese salón la maestra se aparecía y que la niña rondaba por toda la escuela. Hubo un día que no fue nuestro maestro y nos pusimos a contar cuentos de terror hasta que una compañera dijo que las señoras que hacían el aseo habían visto una niña y nos dijo toda la historia a nosotros. Nos quedamos platicando un rato de eso hasta que una compañera gritó porque decía que había visto a la niña en el patio de atrás. Y cuando volteamos, todos la pudimos ver. Y no podía ser una broma, porque todos estábamos adentro del salón. Después no volvimos a hablar de eso hasta que estaban remodelando nuestro salón. Nos tocó tomar clases en la biblioteca y nosotros regresamos a ese tema. Y cuando estábamos hablando de eso, se nos apagó la computadora donde estábamos trabajando. También se prendió una de las computadoras que estaban desocupadas en la biblioteca. Me había quedado sin trabajo desde hace varios meses. Un amigo que trabajaba conmigo cuando yo era taxista me dijo que estaban solicitando a una persona de limpieza en una preparatoria. Así es que fui a la entrevista y pues me aceptaron. Comencé en el turno matutino, pero después de un mes, la directora me dijo que iba a ser más necesario que estuviera yo en el vespertino, porque se les complicaba conseguir personal para en la tarde. Así es que comencé a ir en el turno vespertino. Era intendente. Y además de intendente también me ponían a vigilar a los chicos, que cuando terminaran las clases, que todos se retiraran, que no hubiera nadie en los salones. Así es que eso hacía. Cuando terminaban las clases ya de noche, casi a las 10 de la noche, me ponía a revisar cada salón para ver que no hubiera chicos escondidos o platicando. Muchos de ellos se quedaban fumando mientras platicaban. Y así lo hice. Esa preparatoria era de 2 pisos. Era bastante grande con pasillos muy largos. Así es que me tomaba un buen rato el revisar cada salón, ir subiendo y bajando escaleras. Después de eso ya me dedicaba a limpiar, tanto la entrada como pasillos y salones. Había terminado de revisar cada salón y comencé la limpieza. Recuerdo que estaba en el 2.º piso y cuando volteé vi a un chico caminando por el último pasillo. Se me hizo muy raro porque según yo había revisado y ya no había nadie. Sin embargo le grité, le dije «¡Hey!», pero me ignoró. Se siguió caminando y se metió en el último salón. Yo dejé la escoba y el recogedor y comencé a caminar muy molesto. Si había algo que me molestaba era que me ignoraran. Me dirigí al último salón
Y cuando entré, encendí la luz, pero no había nadie. Realmente no había nadie y era imposible que ese chico se hubiera ido para otra parte, porque era el último salón. No había una salida más que la del pasillo por donde yo iba caminando. Hubiera tenido que pasar a un lado mío él para poder salir de ahí. Sin embargo, me quedé con un escalofrío. No sabía qué pensar. Así es que de inmediato apagué la luz y cerré el salón con llave. Ya ni siquiera lo limpié. Fue algo realmente escalofriante. Nunca en mi vida había vivido una experiencia paranormal como esa. Poco después, mi otra compañera me comentó que había apariciones en esa preparatoria y que se rumoreaba mucho entre maestros, precisamente apariciones de un chico como el que yo había visto. Entré a tomar un curso en una escuela de inglés, pero esta escuela de inglés estaba en un edificio de 10 pisos y la escuela se ubicaba en el 6º piso. Así es que para poder ir a tomar mis clases tenía que tomar el elevador. Sí había escaleras de servicio, pero eran tantos pisos que la verdad prefería tomar el elevador. Recuerdo que mi clase empezaba a las 8 de la mañana, así es que yo procuraba llegar siempre antes y siempre era de las primeras en llegar. Incluso varias veces que llegué, todavía los pasillos de ese piso estaban apagados y llegaba junto con la chica que abría la escuela, con la recepcionista. En ese día yo llegué 15 minutos antes. Era 1:15 para las 8 de la mañana. Y al fondo del pasillo había una cafetería que apenas estaban construyendo. Así es que caminé hacia esa cafetería y pues había unas pocas mesas todavía y material que tenían ahí los albañiles porque estaban apenas construyéndola. Yo recargué una de las sillas en la pared, puse mi mochila en el piso y recargué mi cabeza y puse un poco de música en mi celular, en lo que esperaba a la recepcionista a que llegara. Yo reconocía muy bien a la chica cuando llegaba porque ella siempre usaba tacones. Y en el suelo de mosaico que tenía en el pasillo se escuchaba claramente cuando se abría el elevador y los pasos de sus tacones. Así es que yo de inmediato me levantaba y me acercaba hacia mi escuela para poder entrar junto con ella. Recuerdo que estaba dormiteando, la verdad. Estaba muy cansada. Y escuché los tacones de la secretaria. Así es que de inmediato tomé la mochila y pensé, ya llegó. Y salí al pasillo, pero no había nadie. Y me asomé todavía más y no había nadie. Estaba segura de haber escuchado los tacones de la recepcionista, que era secretaria también. Me acerqué hasta la puerta de cristal de mi escuela y estaba cerrada. Mi escuela estaba totalmente apagada, no había llegado todavía nadie. Después me puse a meditar y me di cuenta que en ningún momento había escuchado el elevador abrirse, ni tampoco había escuchado la puerta de acceso de las escaleras de servicio. Si la recepcionista hubiera llegado, ella siempre entraba por el elevador y no lo había escuchado. Me quedé parada frente a mi escuela. Ya no quise ir hacia la cafetería. La verdad, no supe de dónde vinieron esos pasos porque el piso de arriba
estaban vacíos. Ese edificio era nuevo y estaba únicamente habitado hasta el 6º piso donde estaba mi escuela. Del 7º piso para arriba estaba todo desocupado. Y la escuela era la única que abría a las 8 de la mañana. Los demás comercios abrían a partir de las 10. Así es que no había explicación de dónde vinieron esos sonidos de tacones